Anoche aquí en Duro de Domar, aquí en el programa de Pablo Dugan, estuvo Sergio Massa. Estuvo casi una hora. Respondió realmente sobre las medidas, sobre el acuerdo con el Fondo Monetario y concretamente respecto del FMI, dijo esto. Hay un paquete muy grande de desembolsos en agosto, un adicional en noviembre. Es un número muy importante para la Argentina. Me gustaría que en todo caso sea el fondo el que, digamos, lo anuncie, pues se lo tiene que anunciar primero a los directores, claro, y no nosotros a los argentinos. Pero claramente es un número que cubre largamente los pagos, las expectativas y obligaciones que teníamos para este año. Sergio Massa habló de este desembolso sin dar una cifra. Y la realidad es que no conocemos cuál va a ser el desembolso que haga el Fondo Monetario para cubrir el vencimiento del lunes próximo. Hasta el viernes hay tiempo para que se produzca el entendimiento a nivel del staff. ¿Por qué digo hasta el viernes? Porque el viernes, y esto no lo negocian los burócratas del fondo, empiezan sus vacaciones de verano. Allí, cuando arranque el receso, ya no se va a poder conversar con los hombres de negro, ya no se va a poder conversar con el chileno, el nuevo jefe para el departamento del hemisferio occidental, como llaman ellos a América, ahí en la calle 19. Pero aun cuando haya tiempo hasta el viernes, antes de ese receso invernal, lo que no va a pasar es que se reúna el directorio, que es la máxima instancia decisoria del fondo. Cristalina Georgieva habló con Sergio Massa el miércoles por la noche, con Alberto Fernández el viernes por la mañana y volvió a tener contactos a ese máximo nivel durante el fin de semana para ultimar los detalles de estos anuncios. Estos anuncios son la prenda de amor que le pidieron al gobierno del Frente de Todos para garantizar la cobertura de un solo vencimiento, ese que opera el lunes de la semana que viene. Ahora, Massa decía recién que el desembolso va a ser importante y que va a despejar el horizonte de vencimientos de acá a noviembre. Bueno, eso es lo que van a discutir después de las PASO, porque lo que se alcanzó este fin de semana fue apenas un borrador, ni siquiera el acuerdo a nivel del staff, que, como les digo, vale menos que el acuerdo ratificado, refrendado por el directorio, donde manda Estados Unidos con su 16% del poder de voto. Ahora, ¿qué exige tradicionalmente un programa de ajuste del Fondo Monetario? Devaluar, subir impuestos, subir tarifas y recortar el gasto. Todo eso lo está haciendo el gobierno con la salvedad de que no devaluó, porque sabe Sergio Massa que eso le costaría las elecciones, y por eso apeló a esta devaluación fiscal. La devaluación fiscal es un tecnicismo que usamos los economistas, pero en rigor todos los argentinos lo conocen. Es subir artificialmente el valor del dólar mediante un impuesto. Si vos pagás un almacenamiento por tu mail en dólares con la tarjeta, o si pagás un servicio de streaming de afuera, pagás impuestos. Si viajaste al exterior también lo haces. Si compraste dólares para ahorro también lo haces. Bueno, esto de devaluar sin devaluar, esta forma elíptica de devaluar, es algo a lo cual estamos acostumbrados. Lo interesante es que la semana pasada, si bien son confidenciales las discusiones con el Fondo Monetario, el fondo sacó un reporte donde decía que Argentina tiene que devaluar entre el 15 y el 25%, que es bastante parecido a lo que devaluó fiscalmente el fin de semana el ministro Sergio Massa. Fíjate, el dólar ahorro, espera que lo voy a buscar, acompáñame, mirá, te voy hasta la mesita. El dólar ahorro, para los que el millón de personas que lo compraba mensualmente hasta el mes pasado, digo millón porque hay un montón de gente que también querría comprarlo, pero si cobraste ATP en su momento, durante la pandemia, no lo podés comprar. Si pediste los subsidios para la energía, no lo podés comprar. Si pediste que no te suba tanto la prepaga, que hay un programa, tampoco lo podés comprar. En fin, si ganás más de determinados sueldos, tampoco lo podés comprar. Bueno, para ese millón de personas, el dólar ahorro
sube de 460 a 495 pesos. O sea, un 8%. Sube también, como parte de este paquete de medidas, el dólar importador de servicios sube de 2,70 a 3,38, que es un 25%. Una empresa que, por ejemplo, compra un paquete de software al exterior para producir, ahora va a pagar dólar a 3,38 y no a 2,70. Claro, esa empresa, si después vende en el mercado interno, aunque sea un bien de primera necesidad, lo más probable es que traslade parte de ese aumento de costos. Ahí está quién paga esta prenda de amor al Fondo Monetario. Sigo. El dólar importador de bienes sube de 270 a 290 pesos, un 7,5%. Se le aplica ahora el impuesto país. Y finalmente sube también el dólar exportador de maíz y de regionales, lo hablábamos recién con el secretario de Agricultura, de 300 a 340, o sea, un 13%. Repito, sube el dólar ahorro, sube el dólar para importar servicios, sube el dólar para importar bienes y sube el dólar para los que exporten maíz y productos de economía regional. O sea, sube el dólar. Al margen de que hoy subió el paralelo a 552, la suba de todos estos dólares va a tener un impacto en precios. Y eso es una devaluación fiscal. Y así se completa un programa de ajuste clásico del Fondo Monetario que incluye, como te decía, suba de tarifas, suba de impuestos, baja del gasto. Massa viene recortando el gasto público a razón del 10% mensual interanual en los 11 meses que lleva como ministro. Y ahora suba del dólar. Ahora, para resistir la tentación de cargar las tintas sobre el gobierno que aplica este programa de ajuste, bien vale la pena pensar qué está pasando en el resto del mundo y mirar qué está pasando en el resto del mundo. Hay un historiador económico que se llama Adam Tooze, que yo recomiendo muchísimo seguir, que además tiene una óptica muy particular, muy singular, que compartió en su newsletter bisemanal un par de gráficos que quiero mostrarles. ¿Cuántos países después de la pandemia entraron en programas de austeridad, en programas de ajuste? Esta no, perdón, Rodo, te había dicho que era esta, es la otra. Esta es la de la población. Mostrame primero la de los países. Esta. Es impresionante. Pero aquel numerito bajo que se ve es el de 2020, el del año de la pandemia. Ese año fue el año en el que todos los gobiernos decidieron gastar lo que tenían y lo que no. Los que no tenían emitieron o se endeudaron. Pero ese año no hubo austeridad. Curioso, no tuvimos la pandemia del ajuste, pero teníamos un bicho real que mataba gente. Fíjate antes de eso lo que pasaba. Todos estos años, lo amarillo son países en desarrollo y lo verde son países desarrollados. Siempre son más los países como el nuestro que se ven obligados a recortar, a llevar adelante programas de ajuste. Hay algunos años en los que más, otros que menos. Después de la crisis de 2008-2009, hubo ajuste en un montón de países, como los nuestros, pero también como los ricos. Después eso aflojó un poquito. Hacia 2016 hubo otra oleada, ahí cuando acá en Argentina llegó el ajuste macrista. Se incrementó en 2017, pero después bajaba paulatinamente hasta ese piso de 2020. Lo que pasó después es lo impresionante. Hoy en el mundo volvió a estar de moda el ajuste, volvió a estar de moda la austeridad. Los países ricos, para intentar combatir una inflación que no entendieron, porque venía de la pospandemia, de un desbarajuste entre la oferta y la demanda, aplicaron lo único que saben hacer los economistas ortodoxos, que es esto. Y por eso el incremento. Ahora, fíjate, en 2023 estamos en el año en el que más programas de ajuste hay vigentes en el mundo. Casi 150 de 200 y pico de países que hay. O sea, una pandemia de ajuste. Espera Adam Tooze, el historiador este del que les hablo, que eso baje en los próximos años. Ahora, ¿por qué la dureza del Fondo Monetario? Obviamente porque le es más simpática la oposición que el gobierno, porque por eso le dio la guita que le dio a Macri. Ahora, también el Fondo Monetario piensa, cuando se endurece con Argentina, en que no quiere que después le toquen la puerta Egipto, Turquía, Pakistán, los otros países bajo convenio con el Fondo Monetario.
¿Por qué? Y bueno, porque Argentina puede ser un muy mal precedente. Ya lo es por haber pagado con yuanes el mes pasado. Y eso encendió muchas alarmas en el fondo, del mismo modo que las encendió el hecho de que Massa tuvo un Zoom con el ministro de Economía de Egipto. Así como quien no quiere la cosa, en un momento hace 2 semanas, una reunión que, repito, se comentó mucho allá en Washington. Si mirás esto mismo en términos de la población, es mucho más impactante. Y ese es este otro gráfico. Porque mirá, venían ajustando a ese nivel el mundo. En 2017 tiene ese pico. En 2020, ahí se ve el valle. Pero después el incremento es mucho más brutal. ¿Por qué? Bueno, porque los países que se están ajustando son los más poblados. Hay ricos, por supuesto, pero esto, que es la población mundial bajo programa de ajuste fiscal, está en su récord histórico. Y es algo realmente inquietante, pensando en la deriva de la economía mundial en estos últimos años. Bueno, en realidad, lo más acuciante para nosotros ahora es cuánto van a aumentar los precios por este paquete de medidas. Y ahí hay, bueno, varios comentarios para hacer. Primero, lo que hablábamos con el secretario de Agricultura recién, el impacto de los precios en los alimentos, ¿no? Esto del pollo, la carne de cerdo y demás. Ahora, vení, mirá lo que tengo acá. Esto. Una lata de garbanzos. Una lata de garbanzos tiene un envase que tiene una parte de sus componentes importados, pero además se traslada. Se traslada a veces el contenido, más allá de que sean garbanzos u otra cosa, y muchas veces el insumo para el envase. Bueno, los envases, a partir de este paquete de medidas, van a aumentar 8% en su componente importado. ¿Por qué? Bueno, porque se le aplica el impuesto país del 7,5% y eso en cascada aumenta un poquito más. Los fletes aumentan también porque se les empieza a aplicar ese impuesto. O sea que si hay algo de esto que venga de afuera, ya es de movida 8% más caro. Si hay que transportarlo, el flete se encareció muchísimo en la pospandemia. Ahora lo vamos a hablar con Pablo Seriani, el titular de Aerolíneas. Bueno, ese flete que se encareció en dólares, ahora se va a pagar $1 más caro. Otro impacto sobre la canasta básica. El gobierno, insisto, dice que lo va a evitar, que va a intentar compensarlo. Pero todas las veces anteriores el impacto se sintió. ¿Qué más? Los electrodomésticos. Los electrodomésticos van a empezar a ensamblarse, los que se hacen aquí en la Argentina, se fabrican acá en Tierra del Fuego o en otros lugares, con piezas que hasta ahora se pagaban al dólar de 2,70 y ahora se van a pagar al dólar de 2,90. O sea que una heladera va a aumentar en esa misma proporción, una tostadora también y un teléfono celular también. Claro, no había más dólares para seguirlos comprando al precio anterior. Pero, ¿quién paga por estas medidas? Y el que compra celulares, el que compra heladeras, el que compra tostadoras. Y hay algo más. Para conseguir estos dólares del dólar maíz o del dólar exportación de productos regionales, los van a pagar más caros. De 300 por dólar, los van a pagar a 340. Para comprar esos dólares van a tener que emitir de vuelta pesos. Unos 80.000 millones de pesos más porque esperan recaudar 2.000 millones de dólares. Esa emisión también empuja los precios hacia arriba. Es alucinante ver a los economistas ortodoxos decir que toda emisión genera inflación siempre y cuando vaya para los pobres, para sostener el Estado, para, no sé, mantener abierto Tecnópolis, pagarle a los jubilados o a los beneficiarios de planes sociales. Ahora, cuando se emiten pesos para comprarle el dólar más caro a los exportadores, también hay una presión. Ahí, por lo general, ni siquiera se siente un murmullo por parte de los economistas. Bueno, es la realidad de una economía muy tirante, donde los precios ya no sabemos en función de qué dólar ajustan. Emanuel Álvarez Agis, el director de la consultora P por Q,
hizo un par de cuentas y mostró 2 cuadros a sus abonados esta mañana en un informe que salió apenas conocidas las medidas. El primero es la evolución del dólar oficial, el dólar paralelo y los precios. Míralo. Ah, ¿está terminado? Vení. Acá lo tenés. El dólar oficial, el dólar paralelo y los precios. El oficial es el verde. El paralelo es el blanco, el grisecito. Y los precios están en el medio. ¿A qué siguen los precios? ¿Al oficial o al paralelo? Porque esta es la evolución desde diciembre de 2019. Y están medio en el medio, ¿no? Al principio estaban más pegados al oficial, pero en algún momento, cuando empezaron a faltar los dólares, se empezó a comprar al exterior como sea, incluso pagando más caro el dólar. Fíjate, si estaban en 100 en diciembre de 2019, ahora están en 503 el paralelo que contó Agis, el contado con liqui, 393 los precios mayoristas de los productos con contenido importado y 249 el oficial. ¿Qué va a impactar entonces? ¿Va a impactar el aumento del dólar importador, como te decía recién? ¿O también va a impactar la suba de los paralelos sobre los precios? ¿Y cómo es eso? Porque hay una retroalimentación también, ¿no? La corrida va a los precios y los precios hacen ver que el dólar está más barato, por lo cual hay otra gente que va al dólar y eso aumenta los precios. Bueno, fue analizando las variaciones esta misma consultora y llegó a este cuadro. Un cuadro que muestra justamente a qué dólar siguen los precios. Y acá tenés las variaciones mensuales en todo momento y fíjate los momentos que destaca el propio informe. Destaca 3 momentos. 3 momentos que muestran cómo cuando cae el paralelo fuerte se frenan los precios e incluso en algún caso bajan. Y después, cuando sube, se potencia el incremento de manera prácticamente inmediata. Acá en el tercero se ve mejor todavía. Ahora, fíjate, es súper interesante esto. El paralelo sube, el oficial sube menos porque estaba controlado, pero los precios en este caso acompañan al paralelo. Entonces, de vuelta, la devaluación sin devaluar, a pedir del Fondo Monetario, perjudica a los que compran en Argentina y venían sintiendo cierto alivio en un contexto de muy alta inflación en los últimos 3 meses. Eso probablemente en agosto se termine y se dé vuelta a la ecuación. Claro, justo la inflación de agosto sale después de las elecciones. Es más, la inflación de julio, la de este mes, se va a conocer 2 días después de las PASO. La de julio todavía venía dando bien. El problema es el impacto de estas medidas que reclamó el Fondo Monetario. Ahora, en la oposición, ¿cómo andamos? Porque hoy Patricia Bullrich, en La Rural, dijo que ella no haría esto que pide el fondo. Haría mucho más. ¿Por qué? Bueno, porque ya tiene garantizado un financiamiento. Un financiamiento que se guardó en clave misteriosa de la siguiente manera. Ahí está Luciano Laspina, nuestro jefe de equipos económicos. Estamos trabajando una protección con una cantidad importante de dólares, que no vamos a decir todavía cómo los vamos a conseguir, pero ya tenemos el armado de la ingeniería jurídica para que podamos, al salir del cepo, porque si nos quedamos en el cepo nos come las reservas. Entonces decimos, nos quedamos en el cepo para tener reservas, pero el cepo se come las reservas, es un Pac-Man. Entonces nosotros tenemos otra decisión, pero vamos a blindar con una cantidad de dólares que negociaremos de manera internacional. Estamos esperando el fin de las PASO para poder tener esa negociación, o el fin de las elecciones, y ahí vamos a trabajar para mostrarles un camino claro de cómo salir del cepo lo antes posible.
salir del cepo lo antes posible. En su aparición diaria en La Nación Más, Patricia Bullrich hace un ratito, fue un poquitito más allá respecto de esta idea. Habló de un blindaje. ¿Le suena? Sí, ¿no? Bueno, Bullrich dice que tiene un blindaje. En ese diálogo que compartió hace un ratito en La Nación Más con los colegas que allí la interrogaban, descolló una repregunta de Florencia Donovan. Florencia Donovan le dijo: ¿y cómo tiene asegurado ese financiamiento? Porque esto que acaba de decir, de ya tengo listos los dólares, pero no les puedo decir cómo, es lo mismo que dice Milei. Milei también dice que tiene los dólares para dolarizar sin que el valor del dólar se vaya a 3.000 o a 5.000, que es lo que dan las cuentas con estas reservas. Ahora, no le cree nadie, porque ¿quién le va a prestar dólares a la Argentina en este contexto? Solamente tendría que ser alguien que lo haga con un apoyo político explícito, como el que en su momento tuvo Macri de Christine Lagarde. Patricia Bullrich tiene un economista de cabecera que se llama Luciano Laspina, que cuando Massa contó que alguien había ido al Fondo Monetario a pedir que no le den la plata ahora a la Argentina, saltó a decir: yo no fui. Anoche habló de eso Sergio Massa, aquí en Duro de Domar. No lo quiso mencionar a Laspina, pero dijo: los que fueron aludidos, sin ser nombrados, salieron a defenderse públicamente solitos. Bueno, Laspina es el que le está preparando formalmente el programa económico a Patricia Bullrich. Pero hay otro economista en torno al cual orbitan un montón de empresarios que considera que él debería ser el ministro de Economía de cualquiera de los que gane en Juntos por el Cambio. Hay muchos empresarios que coinciden con él en eso. Es Carlos Melconian, un hombre que presidió el Banco Nación durante el gobierno de Macri y que en ese momento, a pesar de que prometía un ajuste draconiano, no lo ejecutó. En el Banco Nación, de hecho, lo despidieron los empleados junto con el jefe de la bancaria, casi alzándolo a UPA y agradeciéndole por una gestión en la que de ese ajuste ni noticia. Ahora, cuando Melconian, ahora jefe de la Mediterránea, presentó el programa económico que le quiere vender llave en mano a Larreta o a Bullrich, propuso un nuevo organigrama estatal con menos ministerios, con menos secretarías, con menos direcciones, pero donde el mayor ahorro no viene dado porque haya menos ministerios, cosa que se vio con Macri, que era algo completamente cosmético, demagógico, sino por un recorte muy fuerte de la plantilla de empleados estatales. Les leo textualmente lo que dijo ahí en Córdoba cuando presentó este plan Carlos Melconian. El mayor ahorro viene dado por la reducción de dotaciones en el primer año de gestión con una merma del orden del 25%. El 25% de 330.000 estatales es un montón de gente. Son cerca de 85.000 personas. 82.000 para ser precisos. ¿Es viable políticamente un tijeretazo de esas proporciones? ¿Es sostenible la gobernabilidad en medio de una ola de despidos que en el primer año se lleve 82.000 estatales puestos? Bullrich y Melconian tienen diálogo semanal, diría yo, pero tanto Bullrich como Larreta empiezan a dudar si esto no es algo peligroso. Todos los economistas de Juntos por el Cambio desconfían tremendamente de Melconian, pero él, repito, presentó este plan, dice que se lo van a comprar y detalló que tiene esos despidos. Cuando Mauricio Macri recibió de Christine Lagarde el préstamo récord, el préstamo más grande que haya recibido nunca jamás ningún país del Fondo Monetario, Argentina entró en una dimensión nueva. Sergio Massa
intenta revivir ahora la épica nestorista del desendeudamiento. Ahora, una cosa era pagar en 2006 9.530 millones de dólares en efectivo al Fondo Monetario, cuando había reservas por 30.000 millones. Y otra muy distinta es pensar siquiera en hacer algo parecido cuando la deuda, con los intereses que están corriendo y que son realmente muy altos, orilla los 50.000 millones de dólares y en las reservas no hay nada. Esa épica puede servir para conseguir votos, pero si no está acompañada de una propuesta concreta y de la necesaria imaginación política para llevarla adelante, solamente puede llevar a nuevas frustraciones. Lo que está clarísimo es que el Fondo Monetario cumplió con su cometido. Argentina está contra la pared a días de sus elecciones primarias y tiene vencimientos a lo largo de todo este año como para que en cada una de las instancias de esta elección pueda meter la cola. Auspicios y hablamos.